Honor y gloria a su nombre. Vamos a tener la escritura esta mañana. Agradecido de Dios por este privilegio que nos da de poder estar en la casa de Dios. Hoy hablamos de la autoridad del nombre en la serie y la predicación de la autoridad delegada. Y la predicación de hoy es acerca de la autoridad profética que ha sido delegada sobre la iglesia. Y estoy en los escritos de Pedro, ahí estoy en la segunda carta, 1:19. Tengo el texto para esta mañana. Aleluya. Segunda carta, apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Leemos el texto sagrado en el nombre de Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. En la autoridad delegada, hoy hablamos de la autoridad profética. La iglesia ha recibido por delegación los ministerios, los oficios, las dignidades que están sobre Cristo, que es el Señor y Salvador de la iglesia. Y asimismo, como hablamos la semana anterior acerca de la autoridad de intercesión, la autoridad sacerdotal, porque Cristo es el gran sumo sacerdote y que ha delegado sobre la iglesia esa capacidad, esa autoridad para interceder, para que cumplamos nuestro rol en la tierra, no por capricho ni por beneficio, sino porque como iglesia esa es nuestra responsabilidad, interceder por aquellos que están en deleites, que están en los bacanales del mundo, que están lejos de Dios y que no tienen deseo ni le interesa a Dios ni su palabra. Esa es nuestra responsabilidad y para eso estamos aquí. Pero también el Señor ha delegado sobre la iglesia uno de los ministerios que está sobre él, que es el ministerio profético, y lo ha delegado sobre la iglesia. Ya saben que el ministerio profético contemporáneo está basado en dos dones interesantes, que es en el discernimiento y la palabra de ciencia. Porque la palabra ya fue sellada según el Apocalipsis y no hay palabra nueva ni revelación nueva que no esté en la Escritura, sino que todo lo que se traiga debe ser colado en la Escritura. Así que el rol del profeta del antiguo pacto y del nuevo pacto en el principio, antes de que la revelación esté completada, es un rol diferente hoy. Y que hoy el ministerio profético que habla la Escritura para nuestros días, después que la Escritura está sellada, está basado ese ministerio en la palabra de ciencia y en el discernimiento de espíritu. Ahora, yo no voy a hablarles hoy de ese concepto, sino el tercer elemento importante que tiene el profeta contemporáneo, que es la interpretación de las Sagradas Escrituras. A eso nos referimos cuando hablamos de la autoridad profética. Es esa autoridad que ha sido delegada en la iglesia para la interpretación de la palabra profética, para que pueda ser universal, porque no es particular,
Y si no se interpreta, si no llega a la gente no podrá alcanzar la salvación. Y esa es nuestra responsabilidad. Una de nuestras responsabilidades en la autoridad delegada es la interpretación del texto sagrado para que la gente pueda ser salvo. Y ya conocen ustedes todo el engranaje que se requiere para hacer la interpretación del texto sagrado, pero hoy no voy a darle una cátedra de exégesis ni tampoco de hermenéutica, sino que eso ustedes lo van a aprender en el Instituto de Liderazgo. Hoy y cada domingo traemos una palabra práctica que nos guía a nosotros al conocimiento de Dios, a la guianza del Espíritu Santo y al rescate de aquellos que tienen necesidad de Dios y que están cerca de nosotros y que muchas veces ni caso le hacemos, ni nos interesamos en ellos. Aleluya. El Señor le ha dado la autoridad a su iglesia para administrar lo que se conocen como los medios de gracia. Ha autorizado la iglesia para interpretar los medios de gracia. Y es una responsabilidad de la iglesia administrar lo que se conocen como los medios de gracia. Los medios de gracia son medios ordinarios y externos por los cuales el Señor Jesucristo comunica por medio de su iglesia los beneficios de su sacrificio por los pecadores para la salvación. La gracia, Cristo es la gracia en sí mismo. Y Él vino a establecer aquello que se conoce como el nuevo pacto que pertenece a la dispensación de la gracia. Y la gracia es muy amplia. De hecho, existe la gracia común, que tampoco hoy vamos a darle una cátedra sobre la gracia. Pero la gracia común bendice, atrapa a todos, aun cuando son pecadores. O sea que aún a los pecadores ya Cristo lo ha bendecido por su sacrificio. Ahora, para ser salvo requiere que reciba a Cristo como Salvador. Y esto yo creo que aquí la iglesia, nosotros nos hemos quedado cortos los creyentes, porque nos hemos adueñado de Dios y Dios es universal, no particular. Y hemos creído que Dios es solo de nosotros. No, todo ser humano que habita en la tierra tiene oportunidad mediante la gracia de Dios. Dios tiene cuidado de él y suple sus necesidades. Ahora, para ser salvo hay que recibir a Cristo como Salvador. Eso es una diferencia. Pero Cristo es universal y sáquense de la cabeza la posibilidad de que Cristo, de que Dios sea particular y que quepa en este lugar donde estamos. Y eso es lo que ha traído la secta, las herejías. El hecho de que la gente crea, no, yo tengo la palabra, el único que tiene la palabra soy yo, los únicos que se salvan son los que están en esta iglesia. Y no es un principio bíblico, porque Dios es universal y Él quiere trabajar con todo ser humano, aun cuando ha establecido normas y principios para la salvación, que no se cuestiona porque también está dentro de la autoridad que ha sido delegada en la iglesia para interpretar la palabra profética. La gente necesita recibir a Cristo y ese es su trabajo, guiarlos a Cristo, pero a la gente que no conoce a Cristo también Dios está trabajando con ellos. Igual como trabajó con nosotros antes de nosotros recibir a Cristo. Él estaba trabajando y nos guardaba. Y hay gente que no sirve a Dios, que tiene testimonio verdadero, lo único que no está salvo. Necesita que usted se acerque para que lo guíe. Y eso fue lo que pasó con Pedro y con Cornelio. Cuando Cornelio se acerca a Dios, anda buscando la benevolencia, el favor y la misericordia de Dios. Y él le dice, te voy a guiar mediante una persona que tú debes mandar a buscar para que él te enseñe la palabra. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué había en Pedro? Estaba en él la autoridad para interpretar la palabra profética. Y por eso Cornelio en los Hechos 10 se acerca a Dios buscando su favor y el Señor le dice, ¿quién lo va a ayudar para que él entienda? Y eso es lo que está sobre ti. Esa autoridad para que guíe a la gente que están intentando acercarse a Dios o a la religión de manera equivocada. Y entonces nosotros tenemos esa autoridad para guiarlo y por eso es que a Pedro lo mandan a buscar, Cornelio lo manda a buscar. Y el Señor tuvo que trabajar con Pedro porque Pedro también creía que Dios era solo de los judíos. El concepto religioso de mucha gente
que se adueñaron de Dios, incluyendo el mismo Pedro. Y entonces Dios tiene que revelarse a Pedro. Y Pedro le dice, no, a mí no, yo nunca he comido cosa inmunda, le dice. Tratando de explicarle un principio. Y entonces el Señor le dice, no llame tú inmundo lo que yo he santificado. Aleluya. Aleluya. Porque también Cristo se había sacrificado por los gentiles, que somos nosotros. Fíjese la lucha que tiene que tener Dios con nosotros por su Espíritu Santo, para que nosotros entendamos que Dios no es de nosotros solo. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Para que alguien entienda que Dios es universal. Mire la lucha. Y le dice a Pedro, y vuelve y le dice, y Pedro se resiste. Y ni hablar cuando Pedro regresa a la cuna de la religión. Cuando regresa a Jerusalén y lo llevaron al concilio en toda una reunión donde lo estaban acusando a él. Y él dice, pero por favor, ahora él se vuelve defensor de la universalidad del reino de Dios y la universalidad de la salvación. Y entonces le dice, pero hablen con los que andaban conmigo, mis compañeros. Ellos vieron cómo Dios trabajó con los gentiles y cómo el Espíritu de Dios lo transformó. Y tienen evidencia ellos de la transformación que recibieron. Ahora se vuelve abogado de ese principio que en primera instancia no lo entendía. Y muchos de los creyentes judíos murieron sin entender el principio de la universalidad de Dios. Por eso cuando predicaban en las iglesias, la gente creyente le decía que tenía que circuncidarse para ser salvo. Y entonces Pablo le dice, cuidado con eso. Y Pablo le dice, no, tranquilo, no es necesario. Porque la circuncisión ya no tiene efecto para salvación, sino efecto para proteger el cuerpo físico y para la salud, pero no para la salvación. Entonces se lo explica y le dice, guárdense de sangre, guárdense de abogado, es lo que le dice. Porque venían doctrinas que chocaban con los principios. Entonces la iglesia ha sido autorizada para dar a conocer esas verdades de Dios que están reveladas en las Sagradas Escrituras y para administrar los medios de gracia, lo cual la Escritura es un medio de gracia. Y la iglesia es un medio de gracia. Medio por la cual el pecador va a alcanzar la salvación en Cristo. El día que nosotros que nos reunimos aquí, en esta comunidad de creyentes, entendamos que nosotros como iglesia somos un medio de gracia, todo cambiará. ¿Por qué? Porque en la medida que yo entiendo que yo puedo ser de beneficio, de bendición para que alguien sea salvo, yo hago lo posible para que sea efectivo. Y entonces por eso es que hablamos de la atmósfera que debe crearse en un lugar como este, cuando nos reunimos, donde los creyentes vienen dispuestos con un corazón rendido a Dios, tratando de que la atmósfera sea transformada y que el pecador que entre aquí encuentre un ambiente, entienda la palabra, se rinda a Dios y sea salvo. Pero para eso tenemos que entender que nosotros como congregación, cuando nos reunimos, somos un medio para que la gente alcance la gracia de Dios. Y que no solo nos reunimos para celebrar a Cristo, para cantar, para tocar, para vernos, para abrazarnos y calentarnos unos a otros, sino que también nosotros necesitamos impactar por medio de la transformación de la atmósfera. La transformación de la atmósfera logra que el intelecto del pecador sea libre y la gente entienda la revelación. Esa revelación que no puede por sí mismo interpretar. Así que la iglesia puede presentarse como el mayor medio de gracia, el cual Cristo obra por medio de su Espíritu Santo. La palabra es un medio de gracia. El bautismo es un medio de gracia. La cena del Señor son medios de gracia. La gracia es Cristo. Pero por medio de la gracia, los medios de gracia, vale redundar, llevamos esa palabra, nos acercamos a la gente para que ellos puedan ser alcanzados.
Y ese debería ser lo primero en nosotros. ¿De qué manera yo voy a bendecir a alguien cuando estamos en una reunión como esta o cuando vamos a hablar de la palabra? Punto interesante. ¿De qué manera yo puedo bendecir a alguien con lo que yo digo o por la oración que haga para que esa persona permanezca en la gracia o sea alcanzado por la gracia? Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre nosotros, porque el Señor nos ha dado autoridad para administrar los medios de gracia, entre ellos la palabra. Y por eso hablamos de la autoridad profética. Y Pedro está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Y ojo con esto, la palabra profética más segura es la Escritura. Alguien puede darme una palabra de ciencia, o alguien puede discernir algo que tiene que ver conmigo, con el futuro, con el presente o con el pasado. Puede ser posible, pero eso no quiere decir que supere la palabra profética que tenemos, que es la Escritura, que es lo más seguro. De ahí que toda palabra que nos dan debemos colarla en la Escritura, porque si no está ahí, no necesariamente tenemos que recibirla, porque la Escritura ya ha sido sellada y la revelación ha sido completada. Y Dios tiene más que lo que nos ha revelado, pero nos reveló lo que nosotros necesitamos para tener una relación con Él y ser salvo. Aleluya. Aleluya. Y Pedro está enseñando eso. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace y viene en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Dice, hacen bien con estar atentos a la palabra más segura en términos proféticos, que es como una luz que alumbra el lugar oscuro. ¿Cómo vive la gente que no conoce a Dios, que no ha sido alcanzado por la gracia? ¿Cómo vive? Vive en oscuridad, en tinieblas es el concepto bíblico. Porque el pecado, el mundo, representa la tiniebla, la oscuridad. Dice el texto sagrado que tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos al conocimiento de Dios, porque no ha aparecido alguien que alumbre sus vidas. Y lo que ha ocurrido ocasionalmente es que se han juntado con creyentes que no son lumbreras y que no tienen suficiente luz para alumbrar a los pecadores, porque ellos coquetean con las tinieblas. Y cuando alguien coquetea con las tinieblas, la luz se vuelve opaca. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando la luz coquetea con las tinieblas, se vuelve opaca. Alumbra, pero no lo suficiente. Entonces, como no alumbra lo suficiente, no llena las expectativas. Y entonces la gente que está en oscuridad necesita una lumbrera. Y la luz que nosotros proyectamos, la cargamos por medio del astro mayor, que es Cristo, quien va a alumbrar a través de nosotros, quien va a cargarnos. Entonces, en la medida que nos despegamos de Cristo, en esa misma medida nos vamos apagando. Por eso es que la Escritura, Cristo está diciendo que sin Él nada podemos hacer. La cual hace bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y esa es la palabra profética que tenemos, que es bien segura, muy segura, y alumbra a los que están en tinieblas, y alumbra a aquellos que se están opacando, porque coquetean con las tinieblas, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el día se vuelva claro, se perfeccione, y que el lucero de la mañana, que Cristo pueda nacer en nuestros corazones. Y esa palabra profética que tenemos y que nos han autorizado para nosotros interpretarla, lo que quiere es que la gente le dé la oportunidad a Jesús para que nazca en sus corazones. Y observe que en Navidad la gente está celebrando el natalicio de Cristo.
Pero ellos no le han dado la oportunidad a Cristo para que nazca en su corazón. Y cuando nace en su corazón, ellos comienzan a vivir la eterna Navidad. Y como Dios es presente, la Navidad es presente, no solo en final de año, sino que se vuelve presente. Entonces Cristo quiere nacer en el corazón de la gente. Ahora, ¿quién va a engendrar a Cristo en el corazón de la gente? Es la iglesia. Y por eso nos han dado esa autoridad para nosotros formar a Cristo en el corazón de la gente. Y que la gente logre dar espacio en su vida para el Espíritu de Dios que quiere transformar y trabajar. Esa es nuestra misión y para eso nos ha dado el Señor autoridad delegada. Está en Él como profeta. Darnos la revelación de su palabra, del reino de Dios y de la salvación. Pero ha delegado esa misión en los creyentes. Y está en nuestra responsabilidad. Formar a Cristo en el corazón de la gente. De la misma manera que el día es perfecto. Que el día va perfeccionándose, que va alumbrando cada vez más. De esa misma forma, nosotros vamos a guiar a la gente para que den espacio en sus vidas, para que Cristo pueda nacer y ser formado en ellos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y ese es el propósito por el cual Dios ha delegado por medio de la autoridad a la iglesia para que pueda interpretar de manera abierta la Escritura, no solo, y vuelvo a la universalidad de Dios, no solo es para nosotros. La palabra no solo es para la iglesia, no solo es para los creyentes, no solo es para tu familia, es universal, no es privada. Y hay gente que se han adueñado de Dios, han secuestrado a Dios y han secuestrado la palabra y se han adueñado y no quieren dársela a nadie y no quieren abrirse. Y no funciona. Porque no vino la Escritura solo para mi familia y para mí. No solo para la iglesia y el camino, sino que vino para todo ser humano. ¿Y quién tiene la responsabilidad de dar a conocer? Aquellos que la conocen. Porque nadie puede dar aquello que no tiene, que no ha recibido y que no alberga en sí mismo. Se nos ha delegado un compromiso, una autoridad para interpretar la Escritura a favor de la gente. No que nos adueñemos. Y creo que esto sí que es una deuda social que tiene la iglesia. Y es que no hemos sido abiertos lo suficiente como para dar la palabra que tenemos, que hemos recibido o que decimos que tenemos a la gente. Ni hemos sido capaces de alumbrar lo suficiente a un mundo que está totalmente oscuro. En el mundo solo hay pequeñas lumbreras que se pueden observar a la distancia, pero está completamente oscuro. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? No hemos interpretado nuestro compromiso y hemos sido como el camaleón, que en la misma medida que estén en un ambiente y en una circunstancia se vuelve similar, igual que, y reacciona a partir de lo que está en su ambiente, pero no de manera positiva para él, sino positiva para el ambiente. Nos hemos camuflajeado y hemos pasado desapercibido. Y la luz en las tinieblas no pasa desapercibida. Aleluya. Aleluya. Tienes que alumbrar, y ahí el concepto de que no se puede poner debajo de la mesa ni debajo de la canasta, sino que tiene que ponerse arriba para que alumbre a todo ser. Ahora, cuando estamos camuflajeados, pasamos desapercibidos, nadie sabe qué somos, ni qué profesamos, ni a quién servimos. Y el tiempo pasa y la gente no se da cuenta quiénes somos, porque somos capaces de ser igual que los demás. Y eso también viene porque tenemos temores, y eso deja que la identidad de nosotros no es propia, porque queremos ser como los demás, no como enseña el texto sagrado, que dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y lo que nos está diciendo es que no seamos nosotros mundanos, sino que el mundo venga a Cristo.
Y esa es la autoridad que ha sido delegada sobre nosotros. Nosotros no estamos llamados a forzar a nadie para servir a Dios, porque nadie que tiene una perla, que tiene cosa de valor, obliga a la gente para darla. No es verdad que vamos a obligar a la gente. Es como cuando le estamos dando algo a un hijo o a alguien y dice que no quiere. ¿Y por qué yo tengo que obligar a alguien para que reciba lo mío? No, absolutamente. Igual, el reino de Dios, la palabra, es una perla de gran precio que no se obliga a la gente. Pero sí se le explica a la gente cuál es el valor de esa perla para que la gente entre en negocio. Aleluya. Y pueda cambiar todo lo que tiene por esa gran perla. Pero tenemos que explicárselo a la gente. Y esa es nuestra responsabilidad. Hay una autoridad delegada sobre la iglesia para hacer esto. Bendito es el nombre del Señor. Hasta que el día esclarezca y salga el lucero de la mañana en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es por voluntad humana, ni es para beneficio humano que nos dieron la palabra profética. No puede ser privada, porque lo privado es lo que es suyo. Y el concepto mío, el concepto tuyo, que es un concepto que viene a partir de que existe la propiedad privada, que es universal la palabra, pero la gente comenzó a adueñarse de cosas, y a partir que la gente comenzó a adueñarse de cosas, ya no todo es universal, sino particular, pero al menos hay algo que es de todos. Aleluya. Dios es de todo, la palabra es de todo, la iglesia es para todos. Al menos hay algo que todavía no se ha privatizado. Y aunque hay congregaciones que para ir hay que hacer cita, eso es producto de la pandemia y porque no tienen espacio tan grande. Pero el concepto es universal. De la misma manera que Dios es universal, su palabra es universal. Y la iglesia es para todos aquellos que quisieran entrar. Y la interpretación de la Escritura no fue dada de manera privada, ni para nosotros solamente, ni vino por revelación humana. No es una herencia humana que no queremos partir ni con la pareja, alguna gente, sino que dicen, no, eso me lo dejaron mis padres y eso yo hago lo que yo quiera con eso. Hay gente que ni quieren compartir la herencia humana, ni siquiera con su pareja, porque ya entienden que eso es privado y la ley de hecho ni lo obliga. Pero ¿por qué adueñarnos de las cosas? Y de ahí viene que nos hemos adueñado de tantas cosas que hasta de la palabra nos hemos adueñado. Y tenemos que abrir la palabra, darle la oportunidad a la palabra profética para que fluya, porque no fue traída por voluntad humana. La palabra dice que fue traída por hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como vino de Dios por medio de su Espíritu Santo, es universal como Dios lo es. Y tenemos autoridad nosotros para dejarla fluir, para que llegue a la gente. Y creo que este es un compromiso que deberíamos hacer hoy. ¿De qué manera yo puedo hacer que esta palabra, que es universal, llegue a la mayor cantidad de personas? Posiblemente alguien quisiera ir a dar esa palabra profética en un viaje largo, pero hay una expresión que tenemos que tomar en cuenta. Es que primero debemos dar esa palabra en el lugar donde nos encontramos. Primero hay que darla ahí. Cuando todos ahí se han alcanzado, entonces nos movemos a la ciudad vecina. Y después que hemos alcanzado las ciudades vecinas, entonces nos vamos a las ciudades distantes y después viajaremos a otros países a llevarla. No está mal que la gente, sin evangelizar su país, estén evangelizando otros países. No está mal, porque son oportunidades que tiene la gente. Pero lo primero debería ser que nosotros se la demos a nuestros hijos, a nuestros padres, darle esa palabra y luego entonces tener la oportunidad de ir a otros lugares. Hay una palabra interesante que nos da el Señor en el Evangelio según San Juan,
cuando Él está orando, que oró por los discípulos, pero también oró por nosotros, en la oración que aparece en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Estoy en el versículo 18, el texto dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Está diciendo, de la misma manera que recibí de ti, lo estoy impartiendo a los creyentes, yo los envío al mundo. Me enviaste tú al mundo, yo los envío a ellos al mundo. Y esta es una intercesión que Jesús está haciendo por su discípulo frente al Padre. Y Él está diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Nos está enviando al mundo. ¿Alguien quiere ir al mundo? Aleluya. Algunos no quieren ir al mundo porque el mundo está contaminado y por eso han creado islas y por eso existió una época que se llamó la época monástica. Y algunos están creando monasterios, aún hoy, y están creando congregaciones cerradas, con dogmas que sobrepasan la Escritura para que nadie entre. Pero eso no fue lo que Cristo dijo, nos mandó al mundo. Al mundo. Vayan a los pecadores, a los perdidos, a los que no tienen esperanza, a los que su intelecto está tomado por el enemigo porque están bajo influencia del pecado. A ellos vayan. Allá nos mandó. Así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esto es interesante, porque yo no me puedo santificar a mí mismo, pero Cristo es Dios y Él se santifica a sí mismo, porque Él es santo en esencia. Y está diciendo que Él nos santifica a nosotros. Aleluya. Para que también ellos sean santificados en la verdad, por la revelación, por la palabra. Mas no ruego solamente por esto, y ojo con ello, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Dice, no solamente estoy pidiendo por los 12, por los discípulos que están aquí conmigo, sino que estoy pidiéndote por las personas que ellos van a discipular y van a alcanzar. ¿Alguien está aquí hoy? Óigame, ya Cristo oró por la persona que usted va a ir a discipular y le va a llevar la revelación de la palabra profética. Ya Cristo oró por eso. ¿Alguien puede hacerle caso a Cristo? Aleluya. Él ya oró por eso, intercedió. Y en eso estábamos incluidos nosotros, que luego fuimos alcanzados y que alcanzaremos a los perdidos. No ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. O sea, van a creer en Jesús como nosotros hemos creído, por la palabra que está en nosotros, porque tenemos autoridad profética. Se ha delegado autoridad para que le demos a la gente el manjar de la Escritura, de la salvación, y la gente va a creer en Cristo. Y ojo con eso, no es en nosotros, porque no es a nosotros que vamos a formar en la gente, sino a Cristo. Y Él ha intercedido, ya Cristo ha intercedido por la gente que van a creer en Él por la palabra que nosotros le demos. Porque ya hemos sido autorizados para dar esa palabra. A la verdad que muchos de nosotros no sabemos quiénes somos. Pero Cristo ha hecho un depósito de autoridad para que nosotros en su nombre le demos la palabra a la gente. Y que Él sea formado en el corazón de la gente. Que la gente crea en Él y lo reciba como Salvador. Nos han autorizado para eso. ¿Sabías que está autorizado para eso? Para tener una conversación con un pecador y dejarlo salvo. Aleluya. 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 Para tener contacto con un pecador, dale la palabra y cuando te vaya estés salvo porque creyó en Jesús. Estás autorizado para eso. Una investidura extraordinaria que se ha depositado en nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces le habla acerca del principio de la unidad. Cómo la unidad de la iglesia, cómo la unidad en el propósito, en el espíritu y en la visión hace que la gente reciba a Cristo. Porque cuando vean que somos uno, la gente va a aceptar la palabra. Y creo que esa es una de las razones por las que perdemos la autoridad en la palabra profética, y es que no somos capaces de ser uno con las personas, no somos capaces de vivir en unidad, sino que cada uno habla para su lado. Y esa es la diferencia. Cuando alguien está hablando para un lado y el otro para el otro, eso se llama resistencia. Nos resistimos unos a otros y por eso no somos exitosos. Porque para el éxito, para que la palabra pueda fluir, necesitamos ser uno. Eso es lo que establece el texto sagrado. De la misma manera que el Señor es uno, en esencia y naturaleza, un Dios en tres personas, sustancia y voluntad uno. De esa misma manera quiere que la iglesia, que los creyentes, para poder dar esa palabra profética, primero seamos uno. Tengamos unidad de propósito, tengamos unidad en la visión y tengamos unidad en el espíritu. Y eso va a hacer que la gente crea que nosotros representamos a Dios y que somos genuinos interpretadores o genuinos intérpretes de la palabra profética. Porque si no vivimos lo que estamos interpretando, al final no producirá efecto en la gente. Y de eso se trata. Aleluya. Aleluya. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que hay una razón por la que no creen a nuestra palabra, a la palabra que damos en nombre de Cristo, y es por la falta de unidad. Y es una buena oportunidad esta mañana para que comencemos a pensar lo mismo y nos involucremos en los mismos proyectos para ser exitosos en la conversión, la transformación de los pecadores. Vamos a ser uno en Cristo. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aleluya. Para que la gente pueda recibir esa palabra profética, Él estableció reglas, y es que nosotros seamos uno. Porque el poder de la unidad impactará en la gente, cambiará la atmósfera, y eso se puede explicar literalmente. Si cuando estamos aquí reunidos en esta comunidad de creyentes, estamos en la palabra y todos están en la palabra, eso es unidad. Si estamos alabando al Señor y todos están en alabanza, eso es unidad. Yo no me sé la canción, pero yo la estoy escuchando y yo estoy repitiéndola bajito después que la escucho hasta que me la aprendo. Porque estamos todos involucrados en las mismas cosas. Eso va a producir impacto para que la palabra pueda llegar. Bendito es el nombre del Señor. Hay una palabra que nos dio Jesús aquí en el Evangelio según San Mateo. Y está en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, 16:13. Quiero compartir para llegar al contexto. El contexto completo, voy a leer el texto, pero realmente quiero enfocarme en una partecita que también tiene que ver con la autoridad delegada en la revelación. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces voy con esta partecita. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí vemos cómo la palabra profética está siendo delegada en Pedro como representación de los discípulos y como representación de la iglesia. Entonces, el Señor ha delegado la palabra profética a tal punto que le ha dicho a los creyentes y a la iglesia que tienen autoridad, que tienen poder para abrir el reino de Dios a la gente. Ya saben que Pedro tuvo la oportunidad de ser el primero que predica entre los gentiles y de ser el primero entre los judíos y a los samaritanos y a todos. Él tenía la llave para abrir, pero el concepto es que la iglesia, por medio de la palabra profética, tiene potestad para abrir el cielo a la gente. Ahora, ¿qué hemos decidido? Que el cielo esté cerrado para la gente. ¿Por qué? Porque no soltamos esa palabra. El día que queramos que el cielo se abra para alguien, le caemos atrás y le damos la palabra a la gente. Ahora, él añade un punto interesante que la iglesia debe analizar y que debe sentarse. Los creyentes tenemos que pensar bien en esto. Y le dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está dando la autoridad para abrir el cielo a la gente, y le está diciendo: si le cierran el cielo a la gente será cerrado, y si le abren el cielo a la gente será abierto. Porque la autoridad que está sobre la iglesia es para guiar a la gente a Cristo. Y si no guiamos a la gente a Cristo, le estamos cerrando el cielo. Y si le predicamos a Cristo a la gente, le estamos abriendo el cielo. ¿Es realmente lo que queremos? ¿Que el cielo esté abierto para la gente o que el cielo esté cerrado para la gente? Claro, hay gente que no van a querer la palabra, y el que no quiere la palabra, automáticamente el cielo está cerrado. Pero tenemos que darle la palabra aún a aquellos que no quieren la palabra y que no le interesan la palabra, porque nosotros hemos sido llamados con la autoridad profética, y la autoridad profética tiene dos puntos importantes que tenemos que tener pendiente. Lo primero es la palabra profética que produce conversión y salvación en la gente, y lo segundo es la palabra profética que sirve para cuando la gente esté en el juicio. Porque la persona que no recibió a Cristo como Salvador, cuando vaya a juicio, esa palabra es que lo va a condenar. Ahora, nosotros no tenemos el evangelio de la condenación, sino el de la salvación, y guiamos a la gente a Cristo. Pero la verdad es que la palabra profética tiene dos puntos importantes, que es el punto de la condenación, el punto del castigo por no recibirla y la bendición por recibirla. Y aunque fuimos llamados como iglesia a dar la palabra profética para que la gente sea salvo, es una verdad que el que rechaza la palabra profética será condenado. Pero esa palabra la necesita en el juicio, porque lo que lo va a condenar es la palabra que recibió sana. Y entonces ahí le dice: lo que aten será atado y lo que desaten será desatado. Hay autoridad delegada sobre la iglesia para guiar a la gente al cielo y para dar la palabra profética que pueda servir para salvación a la gente. Pero el que no recibe la salvación porque se niega a recibirla, porque no quiere a Cristo, esa misma palabra le funciona en el juicio. Claro que no se la vamos a dar para juicio, porque si le vamos a dar la palabra a la gente para juicio, sabemos cómo hacerla. Y lo único que tenemos que decirle es cómo se pierden. Ahora, si le damos la palabra para salvación, le decimos cómo se salvan. ¿Está alguien aquí hoy? Cuando usted le dice a la gente cómo es salvo, lo está guiando bien. Ahora, cuando usted le dice cómo se pierde, usted le está dando la misma palabra, pero con otro punto de vista. Pero ambos están dentro de la palabra profética. Por eso usted se va a encontrar con personas que solamente predican condenación. Pero es la palabra. Y la palabra dice eso y la están interpretando. Pero están en un solo punto. Y tenemos que verla en dos puntos. Y la autoridad que nos dieron fue para que la analicemos
en sus dos vertientes. La palabra profética que produce salvación, transformación de la gente, y la palabra que va a condenar a aquellos que rehúsan recibir la palabra. Aleluya. Por eso Filipenses, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 3, el 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y le dice: sean imitadores de mí. Le dice: hagan lo bueno que ven en mí. Porque hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y a eso es lo que se le está cerrando el cielo. Porque son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la palabra de Dios. Pero a ellos hay que darle la palabra también, porque si no la recibieren, entonces no tienen la oportunidad para abandonar el pecado y para ser salvos. La palabra es para todo, es universal, no es privada. Porque andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición. Dice, el fin de ellos es la perdición. Y para ellos el cielo está cerrado, no porque nosotros se lo hemos cerrado, sino porque ellos se han cerrado la oportunidad para servir a Dios, para obedecer los principios, y entonces viven en otra cosa. Pero la palabra también, ellos tienen que recibirla, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su gloria es su vergüenza y solamente piensan en lo terrenal. Y entonces ahí es donde se cumple el texto que dice que lo que atéis y desatéis, porque algunos recibirán la palabra para bendición y otros recibirán la palabra para su perdición. Y ya conocen el concepto de perdición en la Escritura, que no es solamente un concepto ahora, sino que afecta el futuro. Perdición ahora, ¿por qué? Porque los perdidos ahora viven desenfrenados, y el que vive desenfrenado cuando muere, Satanás los reclama para él y por eso va al infierno. Pero no es que Dios le dice: hey, no, es porque su condición, Satanás los reclama. Al morir en pecado, Satanás reclama a esas personas por su condición, y entonces la palabra profética tiene las dos vertientes. Y es sumamente importante que la iglesia la interprete y que lo haga de manera correcta y que sea universal. Cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas aquellos que han recibido la palabra, dice diferente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y entonces le dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el concepto. Y esa es la respuesta para aquellos que reciben la palabra, en la cual dice el texto sagrado que desatará, se abrirá el cielo para ellos. Y para otros el cielo está cerrado porque no viven la palabra. No interpretan de manera apropiada la palabra profética. Yo estoy sobre el tiempo y tengo que concluir hoy. Y vamos a ver en 30 segundos cómo puedo concluir con ustedes esta predicación. El Señor nos ha dado autoridad para interpretar la palabra profética que trae salvación para todo ser humano, porque el sacrificio de Cristo sigue siendo universal, no particular. La verdad es que no todos los seres humanos recibirán la palabra profética, pero nosotros tenemos la autoridad para darle esa palabra. Los que la reciben tendrán la oportunidad de ser salvos, y los que no la reciben, entonces el texto sagrado dice
que se van a perder. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el punto que va con nosotros, que es el que tiene que ver con la salvación de todo ser humano. Y permítame concluir con un texto bíblico, y así concluyo con ustedes, y luego seguimos conversando del tema que estamos hablando acerca de la autoridad delegada. Dice Efesios 2:1, está diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo y tenemos autoridad para impartir esa vida sobre la gente. Y que la gente sea salvo. Pero la salvación que dice la Biblia es por gracia, no es por obra. No es por los méritos de ustedes ni por los méritos míos. Es por los méritos de Cristo. Por eso habla de la justificación por fe. Es por la fe en Cristo. Por los méritos del Salvador, no por nuestros méritos. Y esa es la verdad de la palabra profética. Que fuimos alcanzados por el Señor por gracia. Y que hemos recibido como regalo. Y lo que usted ha recibido de gracia, ¿por qué no lo puede dar de gracia? Lo pudiera hacer de la misma manera.